El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, durante la publicidad estaba debatiendo, no discutiendo porque no hemos discutido, pero sí confrontando ideas con Hugo Luengo, porque él dice que vienen tiempos de cambio y yo no los veo. Hugo, buenos días. Hombre, lo vienen, no tienes que ver más y empiezo por los últimos días donde no puedes abrir ninguna televisión sin ver que el monte se quema. Sí, eso está claro. El monte se quema y seguimos sumando catástrofes porque la gestión de los conflictos naturales no se pueden hacer con ideología. Eso es lo que anuncian los tiempos de cambio. Yeah. Venimos a un momento donde debemos recuperar la razón, la verdad y la ilustración. Yeah. Y eso ya está, vamos, todas las encuestas últimas son demoledoras y te daba un dato que no lo ves hasta que lo ves en las encuestas, que es el nivel de fidelidad de los partidos. Donde, por cierto, el partido que tiene un electorado más fiel es Vox, después el PP y en tercera posición aparece el PSOE. ¿Y tú te crees las encuestas? Porque yo cada vez... Sí. Es un referente. Obviamente la única encuesta fiable es el día de las elecciones, ya. Pero las encuestas son altamente indiciarias. Y digamos, como digo, en tiempos de cambios ya la situación en la que estamos es inmantenible. Bueno, yo traigo una encuesta aquí que es un ejemplo, porque la Unión Europea hace una encuesta sobre las ciudades donde se consume más cocaína, ¿no? Y entonces salen una serie de ciudades, y entonces tú te crees la encuesta, es esta y esta. Y entonces después van a las aguas fecales y hacen los análisis de la cocaína. Tú sabes que se puede hacer, y además sale la rastrean, la cocaína en las aguas fecales, ¿no? Y entonces cuando saca la conclusión la encuesta, no coincide nada la encuesta de lo que se ha preguntado con los resultados de los análisis que son reales. Entonces, esta conclusión me dice que los encuestados están mintiendo como bellacos. Bueno, en España ya estamos acostumbrados a que por lo menos los institutos de opinión pública, concretamente el que está a mando de Tesanos, que sigue siendo un cargo del Partido Socialista, nos sorprende todos los días con una encuesta que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de las encuestas de los institutos de opinión, con ninguna de ellas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente yo ya esa encuesta ni me molesto. ¿Y cuándo llega el cambio, Hugo? Ya estamos en el cambio. Ya estamos en el cambio. Ya estamos en el cambio. O sea, tú lo notas ya el cambio. Lo notas y lo ves en la calle. Curiosamente, por ejemplo, te doy un dato. El otro día estaba en un comercio comprando algo y ya en general la gente tiene una absoluta desconfianza directamente, digamos, relacionada con el Estado. Ya el Estado no le ofrece ninguna seguridad. Hemos entrado en un bache de confianza tal que ya cualquier cosa que nos diga el Estado no tiene el mínimo de fiabilidad. Y eso, digamos, se suma al estado de un tiempo de cambio que ya no tiene vuelta atrás. Eso es. ¿Y cuándo se va a producir el cambio? En las próximas elecciones. En las próximas elecciones. Estamos hablando de mayo, del año que viene. Sí, tienen que ser antes de mayo porque obviamente el compromiso de nuestro amado líder con el resto de sus nacionalismos es no hacerlas coincidir con las elecciones autonómicas locales, porque en ese caso la penalización que arrastraría hacia esas elecciones puede ser mucho mayor de la que ya anuncian. ¿Y tú crees que con el cambio de gobierno va a haber un cambio? Absolutamente claro. ¿Sí? Sí. ¿Lo tienes claro? Estoy absolutamente convencido. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Porque que tú estás tan cerca de la noticia que no te alejas y no lo veo. Y puedes ver otras. No lo veo otras porque entradas. la sociedad está... no está. No es que está, no está. No, la sociedad, el sistema político se ha encargado, lo decíamos la semana pasada, de neutralizar a esa sociedad, pero la sociedad está ahí, está aquí, por ejemplo.
La tienes aquí, la sociedad de los jóvenes que nos viene. Coincide que se ha producido además un relevo generacional después de 40 años, donde, digamos, muchas cosas que estamos viendo ahora están cambiando y van a cambiar a una velocidad muy acelerada. Lo anunciaba, por cierto, que no le hemos dado caso y que es lo que cuento como anticipo en tiempo de cambio, el tema del fútbol, donde parece que no le hemos dado la importancia que tiene. Y lo decía que me asombró la semana pasada el propio Emilio García Paje, que es de las pocas voces socialdemócratas, no lo olvidemos. Discordantes del gobierno Sánchez, donde decía gráficamente que el fútbol es cosa muy importante como ejemplo de otras que lo son más. Ya. Y obviamente se estaba refiriendo directamente, digamos, a la política, y donde señalaba que cualquier éxito sostenido, refiriéndose al fútbol y a la política, tiene que estar soportado en el esfuerzo, en la constancia y en el talento. Hemos machacado a las clases medias precisamente porque hemos montado una estructura de poder donde el poder lo que pide es obediencia, pero no pide mérito ni se exige, cuando el mérito precisamente es el soporte de la escala social que permite que las clases medias prosperan. Eso es un atentado, digamos, contra esa realidad gravísimo, y precisamente es otro de los elementos que la sociedad civil española reclama, porque es el soporte de su esfuerzo y de su trabajo personal, y que precisamente, digamos, les niega una estructura política que ya, digamos, es imposible. Y señalaba otra curiosidad que me asombraba vista desde fuera, que curiosamente España es la única nación, digamos, en el fútbol, y luego vencedora, donde su himno carece de letra. Asombroso, también lo hemos hablado. Asombroso porque realmente en el mundo no está más que Bosnia-Herzegovina, Kosovo y San Marino, que no tienen letra. Y todas las demás tienen letra. Y todas las demás tienen letra. De las 48 que iban digamos, al Mundial, todos la tenían, y cuando llegaba a España con su himno, tatareaban no se sabe qué, porque desde luego la letra es imposible porque no está. Curiosamente, España, el himno que tiene, que es la Marcha Real de Carlos III, que fue Marcha de Honor, es el himno nacional más antiguo del mundo. Y que además, curiosamente, tuvo letra con Primo de Rivera en el año 27 y tuvo letra con Franco en el año 42. Y de repente desapareció la letra y aquí nunca está ni se la espera. ¿Y a qué se debe eso? Es un problema de nacionalismo. Bosnia-Herzegovina, Kosovo y San Marino tienen un problema parecido, digamos, de conflictos nacionalistas al interno que le impiden consolidar una letra. Cuando hizo el esfuerzo aquel anterior con el chapurreo de la letra de Marcha Sánchez, al final se enfrentó contra el mismo problema, que es que España no puede expresar en su himno nacional lo que es un deseo nacional, porque la nacionalidad la tenemos vendida. Imposible. Y bueno, y aquí señalaba otro tema que es igualmente importante, que Europa y Iberoamérica representan los dos modelos básicos del fútbol, el de equipo y el de figura. Ejemplificado en el partido final de España contra Messi, digo Messi porque al final todo el juego de argentino estaba vinculado a la figura de Messi, que no hay que negar que Messi con Pelé y Maradona son las tres figuras cumbres de la historia del mundo, eso está claro, ¿no? Y bueno, y lo decía referido al equipo, porque curiosamente el mejor equipo que jugó contra España fue Cabo Verde. Y sostengo esa teoría porque ejerció un sólido juego de equipo
que por ejemplo no ejerció Francia, que jugó para su figura Mbappé, que acabó, claro, siendo pichichi del Mundial, pero que se enfrentaron a un sólido juego de equipo, el equipo de España, contra el cual no pudieron. Y regreso a la política. En la política, el campo de tiempos únicos lo vemos enfrentado a los pactos de Estella del 98 con la ETA y a los pactos del Tinel con los catalanes en el año 2003, donde precisamente, digamos, ahí se conformó digamos, la fuerza en contra del marco constitucional donde ambos, catalanes y vascos, pretenden cambiar el sujeto de la soberanía al margen de quien la tiene, que es la totalidad del pueblo español. Y esos acuerdos, digamos, están asumidos por el actual gobierno, como no podía ser de otra manera, porque es un gobierno conformado por todas aquellas fuerzas que no creen en la nación española. Eso, desde luego, es imposible. Y desde ahí doy el salto a una nueva hoja de ruta que cojo como referencia un documento último que acaba de sacar la Fundación Atenea, que no sé si la conoces, que es la que, digamos, lidera el ex de Vox, Espinosa de los Monteros, donde ha planteado una serie de medidas obligadas para el cambio que viene, para esos tiempos de cambio, donde obviamente vuelve a creer, como no puede ser de otra manera, en la economía de mercado, en la subsidiariedad para suprimir las duplicidades, triplicidades de la gestión pública, que hace casi todo imposible, entre otras cosas, los incendios, y luego procurar una sensata dimensión del Estado que está ya por su dimensión fuera de cualquier control económico. Y otro tema muy curioso que también incide en los tiempos de cambio, que en ese documento se ataca a una izquierda curiosamente que le teme al futuro. Plantea un antihumanismo que nos congela, nos quiere pequeños, protegidos, regulados y subvencionados. Y por eso construyen los muros que nos separan. Precisamente la teoría de los muros de Sánchez tiene mucho que ver, porque segmenta el mercado nacional y al seccionarlo, entre otras cosas, incapacita que las acciones de la sociedad civil y las acciones empresariales tengan eficacia. Y aquí incide precisamente en un tema de todos conocidos que vuelve a incidir en las deficiencias estructurales de una Unión Europea que no acaba de ponerse de acuerdo pues casi nada. Hace los informes Leti y Draghi con 1000 recomendaciones y a la hora, digamos, de tirar a puerta sin portero, los goles sigue sin meterlos. Imposible en esas circunstancias. Y añadía en ese documento un tema importante que ya lo vimos ahora, es que realmente sin que se produzca un elemento tan importante de progreso como es el aumento de las productividades hora, que en Canarias están congeladas desde el año 2000, es imposible. Bueno, no que digamos, estén congeladas, vamos para atrás y son las últimas de España, las últimas de España. Las últimas de España, sí. Y en ese memorando plantea cinco posiciones que yo las señalo reducidamente, donde apunta por la necesidad de plantear una fiscalidad rigurosa, finalidad de actuar sobre el estado de bienestar, necesidad de intervenir en el mercado del trabajo y de la vivienda, otra vez la subsidiariedad que multiplica las administraciones donde no es necesario, y un tema tan importante como la inmigración, que empezaré por él, porque yo creo que estamos una vez más sacando el tema de contexto.
España ha pasado de tener 42, 43 millones Estamos a en una 50. sociedad que ya tiene 50 millones. donde el 20% de la población es extranjera. Sí. y obviamente, digamos, ese salto, donde además se suma la situación de un país absolutamente envejecido, impide que sean sostenibles el estado de bienestar, los servicios y las infraestructuras. ¿Y entonces? Lo hemos visto con los incendios. Obviamente, para retornar, para cambiar y volver al origen, es necesario una fiscalidad rigurosa, donde aquí plantea precisamente el estudio sustituir el actual IRPF progresivo por un potente mínimo exento y familiar, y aboga por un modelo tipo Irlanda con un IRPF en torno al 20% con deflactación automática. Sostenibilidad, obviamente, que exige la corresponsabilidad fiscal de las autonomías. En este momento las autonomías se han convertido en unos poderosos instrumentos, digamos, de gasto, pero que ese gasto no está sostenido por unos recursos propios, cuando la mayoría de esos recursos vienen, digamos, de la fiscalidad nacional. En ese sentido, obviamente, si queremos, digamos, reequilibrar el Estado, obviamente tendremos que reequilibrar las autonomías que están fuera de medida. Estado de bienestar. España sigue teniendo el estado, digamos, más pródigo del mundo, curiosamente, con un sistema de pensiones que están en quiebra. Aboga en este caso por un nuevo modelo mixto de reparto y de capitalización que nos aleje con urgencia del actual esquema piramidal Ponzi. Las pensiones en este país están teniendo en este momento, incluso después de que el Estado le inyecte no sé cuántos millones de euros, un déficit que está en torno al 1% del PIB. Son 100.000 millones de euros al año en una carrera hacia adelante que lo reequilibras, o es imposible que llegues ahí. Para la sanidad propone integrar los sistemas públicos y privados, otra asignatura pendiente que aquí reiteradamente hablamos en medio, y pone como referencia el modelo MUFASE. Y para la educación, competir con el cheque escolar y un currículum básico nacional. Importantísimo. En este momento, en el currículum que se da, digamos que son los contenidos que se dan en la educación, son conformados en su estructura básica por cada una de las autonomías, generando un dislate que estamos viendo después en el desarrollo educativo y en todos los problemas de fracaso escolar, donde sin tener conformado un currículum homogéneo nacional es difícil que nos acerquemos ahí. Y que afectan, entre otras cosas también, lo señalaba en el FONSE, al esfuerzo y la constancia ante el absentismo joven, que se da tanto en la educación como luego en el propio trabajo, donde, ¿para qué te cuento? Mercado de trabajo y vivienda, centrada en los jóvenes, arrastra las pensiones, el bienestar y la demografía, que ya también la hemos hablado aquí. Y para ello se precisa liberalizar el binomio suelo y vivienda, que tiene la oferta congelada y acumulada desde el año 2000. Desde el año 2000 prácticamente no se hace vivienda pública en España, y la dimensión de la que hoy, como la que hablan en Canarias, que dicen que de aquí al final de la legislatura van a poder hacer o iniciar 4.000 viviendas, desde luego revertir el déficit acumulado de 50.000 viviendas que tenemos de las públicas en Canarias es cuanto menos, digamos, difícil. Y aquí señalo otro tema que lo he planteado en estos medios 1000 veces, que para ello hay que revertir la ley de vivienda del 2023, que es un auténtico desastre porque opera sobre la demanda pero no sobre la oferta. Ley de vivienda que han venido pretendiendo el PSOE venderle al resto de la fuerza, y tanto el PP como Vox como Junts, o el PNV con la boca chica, le han dicho que de eso ni hablar.
Y luego, como factor reiterado, el problema de la subsidiariedad, que vienen a decir, como nos dice Europa, que tiene que operar la administración más cercana. Hay que suprimir las duplicidades, triplicidades y una reducción drástica de normas, leyes, impuestos, específicamente para las pymes, los autónomos y el mundo agrario. Sin eso es muy complicado. Todos esos demandas, digamos, es lo que conforman la situación de ese tiempo de cambios que ya es inexorable. Por mucho de que tú, como estás pegado a los medios, no te permite, digamos, alejarte y ver lo que la realidad está demandando, que ya es imposible. No, pero si lo que tú estás planteando, yo estoy totalmente de acuerdo en todo. El problema es que no hay reacción social. Y entonces, sí, si pero no hay es que reacción... la reacción social en España sigue estando muy mediatizada por la política. Y la separación entre la ciudadanía, la población civil, sí, y la clase política es una separación total. No hay ningún lazo de unión entre los dos, ¿eh? Total, y cada vez más, vamos, te lo digo porque el otro día en un comercio de Santa Cruz, que no me acuerdo, vi a alguien normal hablando de esta situación y quejándose. Sí, pero si quejas hay en todos los lados. Tú vas al bar de la esquina y hay quejas. Te vas al campo de fútbol, hay quejas. Te vas a la calle, hay quejas. Pero después no hay una queja colectiva. La colectiva no existe. O sea, existe la queja individual. La gente está muy enfadada, muy cabreada. Pero la colectiva, la queja que duele, que es la colectiva, esa no existe. Bueno, está, digamos, ya está indiciariamente, digamos, situada en las encuestas, que yo te recomendaría que vieses las últimas encuestas, y son demoledoras. Que yo veo todas las encuestas, pero te digo también que las encuestas hay que cogerlas con pinzas, todas, porque ya los españoles tienen claro que hay que mentir en las encuestas, que hay que decir lo que quiere escuchar el encuestador. Entonces hay que ponerlas en cuarentena, las encuestas, hay que filtrarlas mucho. Y la situación, digamos, de España es además muy complicada, porque estamos con unos problemas de deuda pública que no se remedian, y unos problemas, digamos, de incremento del gasto que tampoco se atienden. Y eso Pero siempre viene dinero, ¿eh? Siempre está entrando dinero. Los fondos europeos se acaban a finales de agosto. Hemos estado tirando de los... Bueno... Teníamos 165.000 millones de euros, de los cuales renunciamos, aparte de ellos, a 50.000, y de los 100.000 millones de euros han tenido por lo menos una aplicación práctica a quien iba dirigido, que realmente era el mundo de la empresa, no el mundo de las administraciones, que han sido quienes al final se han comido el grueso de la tarta, con poca eficacia desde el punto de vista, digamos, de esa inversión. Pero esos dineros ya se han acabado. Dineros que indirectamente han permitido en los milagros de la caja única incrementar, por ejemplo, el gasto de defensa que lo hemos aumentado sí o sí, y donde, curiosamente, por cierto, que leí esta mañana una encuesta, la mayoría, digamos, de la población española, de todos los partidos, están de acuerdo con el incremento del gasto de defensa, pero hay que pagarlo. Bueno, tiempos de cambio. De todas maneras hay que esperar al año que viene todavía. Sí. Esto no se produce. Cuanto más tardemos, mayor va a ser el problema. Y luego el otro tema añadido, que a mí por lo menos me preocupa, que ya pasó en el relevo de Rajoy, es qué veremos cuando se levanten esas alfombras. O sea, esa alfombra en un sistema que hemos tenido donde el Parlamento no ha existido. No, pero la pregunta es, ¿se levantarán las alfombras? Porque después a veces se dice, mira, déjalo ahí de momento, no vamos a levantar la alfombra y ya veremos más adelante. Bueno, aunque no levanten las alfombras, es indudable que ahí van a estar, como lo estuvieron en la etapa Rajoy, donde al llegar al gobierno se encontraron con 20.000 millones de euros que no estaban en los papeles, pero que estaban en facturas en los cajones. Bueno,
Tiempos de cambio. Tiempo de cambio, es al Tiempo revés. de cambio. El singular es el tiempo y el plural son los cambios porque van a ser muchos en un tiempo único. Ya, bueno, eso el año que viene, ¿no? Sí. Bueno, como vamos a estar El aquí. primer trimestre de este año ya sabremos lo que va a pasar. De hecho, ya la campaña electoral de... ¿Has visto la encuesta de la EPA? Como hablas de encuestas tú, la Sí. última de la EPA, Sí. que bajamos por debajo del 10% en el paro. Sí, Estamos pero casi en el pleno. el problema de ¿Esto también es falsa, esta encuesta? el problema de esa encuesta es que no está atendiendo al gran problema de fondo que seguimos sin atender, que es la demografía. Ya. Claro, la demografía, yo voy, bueno, que hoy tengo que ir a una obra, yo voy a cualquiera obra, hoy veré a una, y la totalidad de la gente Son de fuera. es de otras nacionalidades. Igual españoles canarios no llegan ni al 10%. El resto son el grueso, por cierto, sudamericanos, benditos sudamericanos, porque su integración a través del idioma es instantánea. Y donde, curiosamente, cuando se nacionalizan españoles, son más españoles y cristianos que nosotros. Bueno, Hugo, seguiremos hablando de esto. Un abrazo muy fuerte. Del gobierno. El remate con Miguel Ángel González Suárez.